Muy buenas tardes. Con este micrófono uno habla como español. No voy a pensar que como Buzz Lightyear que estoy en mi modo romántico, es el micrófono nada más. Bueno, pues bienvenido a esta reunión, a esta tercera reunión. Ustedes que ya llegan con el calorcito. La mañana estaba un poquito fresco, muy agradable, pero bueno, estamos aquí con el propósito de aprender lo que Dios quiere hablarnos en su palabra. Y en esta ocasión les voy a dar el título de esta conferencia. Y tal vez les suene un poco raro, le pido que tenga paciencia para que no se altere, porque el tema es Jesucristo no es real. Y antes de que saque la leña verde para encenderme aquí por hereje, quiero decirles la siguiente parte de este título. Él es la verdad. Es que hay una diferencia muy grande entre la realidad y la verdad. A veces lo que sentimos es tan real y a la vez puede ser tan falso por no ser la verdad. Y es por eso que Jesucristo en Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Él se identifica como la verdad, no como la realidad. Y yo saqué 4 cosas por las cuales es que la realidad se puede construir o se construye. La verdad es única, eso no es. Y vamos a ver 4 cosas nada más de cómo construimos nuestra realidad. No son las únicas, pero sí por lo menos nos van a dar una idea para poder poner un fundamento a esta conferencia. Entonces, construimos nuestra realidad dependiendo de nuestras capacidades biológicas. Nuestros sentidos nos dan una percepción del ambiente. Ahí tenemos los 5 sentidos representados en esquema: la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. Y todo esto se transfiere y nos da una percepción, y de la percepción nosotros creamos una realidad o creamos la realidad. ¿Qué pasa si uno de estos sentidos se atrofia? Los demás se vuelven más sensibles. O no sé si hizo un experimento en secundaria donde uno metía al mismo tiempo en 2 recipientes con agua, una muy caliente o agua caliente y la otra agua con hielos, y lo metía al mismo tiempo, y entonces los receptores de esta mano llegaban con que está muy caliente y tienes que quitar la mano, y lo otro está frío y te está hasta doliendo las manos, los dedos de lo frío. Pero como el cerebro recibía las 2 interpretaciones al mismo tiempo, no sabía qué sentir. O en una sentía alivio y en la otra no, como que no sentía bien. Entonces esto es para probar cómo los sentidos se pueden engañar. Entonces creamos nuestra realidad a través de nuestras capacidades biológicas. Otra manera de crear nuestra realidad es a partir de nuestro conocimiento. Y les voy a poner un árbol. Este árbol que están viendo en la pantalla o las pantallas puede significar una realidad diferente. Voy a poner diferentes escenarios. Imagínense que un niño está frente a este árbol. ¿Qué significará el árbol para el niño? Si es como yo cuando era chico, cuando iba con mis primos allá a Chalco, agarramos un manubrio de bicicleta que ya estaba roto y lo poníamos arriba y ese era el avión. Nos trepábamos todos y jugábamos a que ese era nuestro avión. Un niño siempre va a buscar el juego y se va a trepar y va a estar viendo cómo puede colgarse o colgar algo y estar ahí. Ahora imagínense este mismo árbol con una pareja de enamorados y una navaja en su mano. ¿Qué le van a hacer a ese? Grabé en la penca de... no, esa es otra cosa, pero va a agarrar un corazón en la corteza y va a poner 2 iniciales y una flecha, ¿verdad? Y es el mismo árbol que para un niño significa un avión y para unos enamorados es un símbolo de un pacto, ¿verdad? De amor. Y este mismo árbol, imagínense para un jardinero que llegue a estar ahí,
¿cómo lo verá? Pues como es su trabajo, probablemente va a decir, no, pues necesita un poquito más de agua y de abono, le va a cortar las hojitas secas o algo le va a hacer, si está muy desfigurado, le va a dar una tusadita por ahí para que quede bien. Imagínense un botánico, va a poder clasificar su género y su especie. Y estamos hablando del mismo árbol y puede significar una realidad diferente dependiendo del conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. También construimos nuestra realidad dependiendo de nuestro estado emocional. Les voy a poner un ejemplo, a ver, imagínense esto, está el lunes a las 10 de la mañana en su oficina o en su escuela. ¿Ya se lo imaginó? Nada más que vamos a poner diferentes escenarios. Imagínense que a las 10 de la mañana usted está extremadamente triste. ¿Será la misma realidad si usted está asombrado? ¿O está feliz? ¿O está enojado? ¿O está molesto? ¿O está asustado? ¿O está estresado? ¿O está deprimido? ¿O está enamorado? ¿Verdad que el lunes a las 10 puede significar una realidad diferente dependiendo de la emoción que usted tenga? Entonces, también nuestra realidad se construye a través de nuestro estado emocional. Y también, por último, todos construimos nuestra realidad por medio de nuestras interpretaciones y mapas mentales. Todos tenemos un marco de referencia y nuestras experiencias pasadas las unimos a la experiencia que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Y todos tenemos ese marco. Y ahí puede empezar a darse cuenta por qué es que tenemos tantos problemas de comunicación a veces. Yo les voy a estar diciendo algo y si usted está atravesando una preocupación muy grande, si usted está enamorado, pues precisamente mis palabras pues no signifiquen lo mismo de la forma en que yo las estoy transmitiendo. Y todo esto es por la forma como nosotros construimos nuestra realidad. Y es por eso que Jesús no se identifica como la realidad, sino como la verdad. Y la verdad sí es única, la verdad no se distorsiona, es o no es. Si no es verdadero, entonces pues no es la verdad. Y aquí esto también nos hace entender lo que quiero unir con la conferencia del domingo pasado, donde nos explicaba Roberto que había un sacrificio y este animal, una parte se ofrecía ahí, esta vaca se ofrecía una parte en el santuario y otra era sacada afuera y quemado con la ceniza y todo esto en la leña. Y es lo mismo que pasa con estas realidades. ¿Ha conocido a alguien que de repente se lo presentan y no sabe por qué, pero le cayó gordo? Y luego le pone la etiqueta, me caíste gordo. Pero ¿por qué si no le ha dado la oportunidad siquiera de conocerlo? Pero nuestra realidad, en nuestra percepción, estamos muy prestos para poner etiquetas. Y quién sabe si a nosotros mismos nos hayan puesto etiquetas, ¿verdad? Y andemos cargando etiquetas que alguien más nos puso. Y eso es lo que se tiene que quemar afuera del campamento, ahí afuera de la ciudad y todo esto, porque es una realidad que no es la verdad. Bueno, estas etiquetas, yo me puse a pensar sobre esto, porque todos conocemos y podemos entender las etiquetas. Si usted tiene una camisa y si es como la mía, tiene una etiqueta acá atrás, ¿sí? ¿Quién se la puso? Porque yo me di cuenta que el único que puede ponerte una etiqueta solamente son dos personas. Yo no tengo etiqueta porque se las arranco porque me pica aquí atrás, pero normalmente quien puede tener el derecho a poner una etiqueta es el dueño o el fabricante. Nada más a esas dos personas. Y a ti solamente te pueden poner una etiqueta o el dueño o el fabricante. Todas las demás etiquetas, pues aunque te las pongan,
Va a ser como las bromas estudiantiles que le ponían uno atrás, no, si me quieres dame una patada y todo esto, y todo el mundo pasaba y te quería mucho, hasta que te das cuenta que tenías colgado una etiqueta. ¿Y cuántos años puedes vivir con una etiqueta hasta que te das cuenta, esta es una etiqueta que alguien me puso y la arrancas y la quemas, ¿verdad? Pero podemos vivir mucho tiempo atorados con una etiqueta, ya sea que nosotros la pongamos en alguien más o que alguien más nos las haya puesto a nosotros. Y ahí andamos. Entonces, vamos a ver un ejemplo en la vida, bueno, en la Biblia, en la vida de Jacob. Jacob es un nombre que significa algo muy feo. ¿Sí sabe lo que significa Jacob? Usurpador, el tranza. Y Jacob se encargaba de engañar a todos y también todos lo engañaban, porque lo que siembras cosechas, eso es una ley universal. Y Jacob le robó la bendición a su hermano, ¿se acuerda? Si puede revisar su vida ahí en Génesis va a ver que ahí es muy larga y tuvo muchas oportunidades de engañar a muchos. Y también su suegro también lo engañó bastante feo. Se casó con su hija y de repente le cambió a la hija y le puso a la mayor, y entonces tuvo que engancharse otros 7 años para servir por la otra hija que sí quería. Y bueno, vamos a ver esa situación. Sigue creciendo esto, trabaja 14 años y luego empieza a trabajar para él mismo, y llega el momento donde dice, no, ya no puedo estar aquí más con tu papá, me cambia el salario cuando se le da la gana y mejor nos vamos y me regreso a la casa de mi padre con mi hermano que me quiere matar, por cierto. Y entonces dice, le pregunta a sus esposas y sus esposas le dijeron, sí, pues nosotros aquí no tenemos nada, vámonos. Y entonces empacan todas sus cosas. Cuando Labán, que es su suegro, no se da cuenta, lo dejan ahí y se va a ir a trasquilar, Labán se va a trasquilar sus ovejas y ellos salen sin despedirse. Y llega Labán y dice, ¿dónde está Jacob? Y no, pues ya se fueron. Y ni se despidieron, no, pues no. Y entonces Labán entra a su cuarto y de repente se da cuenta que le falta su colección de dioses. Y se enoja mucho y sale persiguiendo a Jacob. Y ahí es donde vamos a ver ahí en Génesis 31, del 30 al 32. Si se hubiera ido sin llevarse sus dioses, no hubiera problema, pero como se metió con algo personal que para Labán era importante, entonces lo fue a perseguir diciendo, mira, está bien que te lleves todo, pero ¿por qué me robas mis dioses? Yo no sé a qué le podríamos comparar el día de hoy. Lo único que yo puedo pensar es en un amigo que tiene una colección de muñequitos de esos y parecen diosesitos porque está Thor y está todos, ¿no? Y entonces una vez estaba muy orgulloso porque esas piececitas pues son muy caras y tienes que comprar así muchas. Entonces tenía una bien especial que era bien rara. Y todos así como que la sacaba de la vitrina, ¿no? Y casi con pinzas y todo. A ver, préstame, pues es un mono, no es plástico. Pero cuando uno no tiene esa afinidad por estas cosas, y pues celoso, porque mi esposa me dijo, a verlo, y se lo pasan, ¿y qué cree que pasó? Se le resbala y cae en los chiles, y no sabe. Y le dije, bueno, ya Thor está enchilado, entonces ya se lo pasé así, y él lo agarró con toda tristación. Entonces me hace que así tenía Labán sus monitos, y de repente ya no estaban y se enojó mucho y se fue. Vamos a ver qué dice Génesis 31, 30 al 32. Labán acusa entonces a Jacob por haberse robado sus dioses, lo hace responsable porque ya no están. Dice, y ya que te ibas, el versículo 30, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me robaste mis dioses? Jacob respondió y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías a tus hijas por fuerza. El 32 entonces hizo una declaración, hizo una sentencia, cuando Jacob, en su realidad, él estaba seguro de que él no se había llevado sus dioses y que nadie de su familia se había llevado sus monitos. Lo que no sabía Jacob es que su esposa y querida y amada, que trabajó 14 años por ella, se los había llevado. Y todavía la cínica
se sentó abajo de ellos, ¿no? Porque Labán entró a registrar todo y no había dónde esconder las cosas. Y se hizo la que, bueno, ya saben, vamos a ver mejor qué dice aquí en la 32. Entonces Jacob hizo una declaración: aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva. Esa es la sentencia, y eso es triste, porque esa sentencia tiene un cumplimiento. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Y lo más triste es lo que dice después: Jacob no sabía que Raquel se había llevado sus dioses. Él no conocía la verdad. Estaba viviendo en una realidad pensando que todos los de su casa serían incapaces de llevarse sus monitos. Pero no sabía que Raquel se los había llevado. ¿Dónde está el cumplimiento? Más adelante, Génesis 35, del 17 al 20. Raquel está a dar a luz por su segundo hijo, y entonces tiene trabajo en su parto. La partera la anima, dice: sí, vas a tener este hijo, aguanta. Sale el hijo y también se le sale el alma. Bueno, aquí está, miren, ahí está, aunque sean dibujos animados, está Labán con todos con Jacob diciéndole: ¿dónde están mis dioses? Bueno, entonces Raquel, ahí en Génesis 35, se muere. Y le dijo a su hijo, le pusieron hijo de la tristeza. Y su papá no le gustó el nombre y le dijo: no, tú eres mi hijo de la mano derecha. Y enterró a Raquel entre Belén y Jerusalén. En el camino se quedó y ahí está hasta el día de hoy. Los judíos van ahí a orar, es su tercer lugar de oración. Por quedó hasta el día de hoy un monumento, y ahí su sepultura, y ahí está hasta el día de hoy. Pero se cumplió lo que Jacob declaró, porque él no sabía. ¿Ustedes creen si Jacob hubiera conocido la verdad, hubiera declarado esas palabras? El que tenga los monitos que muera. No hubiera dicho eso si hubiera conocido la verdad, pero según su realidad hizo esta declaración, y esa declaración tuvo este cumplimiento en Génesis 35. Pero no se queda ahí el asunto, la cosa sigue por la generación la siguiente generación. El primogénito de Raquel es José. Y a José lo conocemos porque es José el soñador, si usted vio la obra, y si no, pues ahí está en Génesis también, cómo su papá le regaló una túnica de varios colores. Ahí va a ver en la diapositiva a José con su túnica de colores. Y esa túnica de colores, ¿qué significó para José? Primero, un orgullo, ¿no? Nadie tiene colores, en ese tiempo no había túnicas de colores, y esto era único, era un regalo muy precioso para él, muy valioso, de alta estima, porque todos los colores eran muy caros. Y José tenía esta distinción, y eso cómo le cayó a sus hermanos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Pero ¿verdad que los hijos nos volvemos socialistas a la hora de la herencia? Lo que es justo, ¿y quién te dice que eso es justo? ¿Según quién? Pero todos queremos ser socialistas, ¿no? Todos parejo. Y a José, como le dieron una distinción algo diferente de los demás, bueno, también eran 12 o no sé cuántos hermanos tenía, pero eran un buen. Y la situación es que esto le causó un malestar a José. Y no solamente a José, sino a Jacob también. Porque un día su papá lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos. Y sus hermanos, cuando venía, porque él también tenía sueños de que todos iban a inclinar a él y que él iba a ser el más grande y el mayor, ya sabe, estos sueños de grandeza. Y hasta su papá también se enojó, ¿no? ¿A qué a poco tu mamá y yo vamos a venir a postrarnos delante de ti? ¿Cómo crees? Eso no es de Dios. Pero ya cuando fue con sus hermanos empezaron a conspirar contra él y lo querían matar. Y lo echaron en una cisterna, nada más que no tenía agua. Y después, como eran judíos, mejor lo vendieron, y ahí todos estuvieron de acuerdo. Se repartieron las 20 piezas de plata que lo vendieron, y los ismaelitas los fueron a llevar a la casa de Potifar. Potifar lo compró y empezó a ser mayordomo de su casa. Y bueno, vamos a ver cómo le pusieron con lo que significó para Jacob esa túnica de colores. Porque los hermanos de José
crearon una realidad para su papá. Y ahí dice que Jacob había engañado a otros y él mismo fue engañado, porque le llevaron la túnica y la desgarraron, sacrificaron ahí a un chivo, tiñeron con sangre la túnica y le dijeron a su papá: a ver, reconoce si esta es la túnica de tu hijo. La encontramos así, yo creo que una mala bestia lo devoró. Y Jacob le dolió mucho ver esa túnica porque tenía la evidencia en sus manos y creyó la realidad que le fabricaron. ¿Cuánto tiempo estuvo Jacob de luto por José? ¿2 días? ¿2 años? Estaba tan mal el viejito que todos sus hijos se levantaron para consolarlo y él no quiso. Y él estaba de necio, decir: me voy a morir en duelo por mi hijo. Ya se había muerto su mamá y ahora él creyó que su hijo estaba muerto. ¿Cuánto trabajo le costó dejar ir a Benjamín? ¿Se acuerdan? Ya que José llegó allá. Bueno, pero antes de irnos hasta en adelante, vamos a seguir con la historia. Entonces, a José le quitaron su túnica y lo que significó para él fue un dolor de cabeza y una tristeza para su papá, porque cuando le dieron la evidencia, él creyó la realidad que fabricaron y estuvo así atorado muchos años. Llega con Potifar, como Dios estaba con él y lo bendecía, le pusieron otra manto, otra túnica de autoridad en la casa. Era segundo después de Potifar. De nada se apuraba este Potifar, todo estaba bien en las manos de José. Y lo que pasa es que a la patrona se le antoja hebreo, puso sus ojos en José y le estaba diciendo: ándale, ven conmigo, y él no quería. Y mucho tiempo lo estuvo diciendo así, hasta que él le dijo: ¿cómo crees? Lo único que me ha reservado mi patrón eres tú. Todas las cosas me las has puesto en tu mano, en mi mano, y aquí estamos bien. Yo no podría hacer este mal contra Dios. Y vamos a ver una diapositiva para que vean ahí a la esposa de Potifar, porque ella también le creó una realidad que no era la verdad. A ver si está ahí está, miren. ¿Qué hizo la señora? Bueno, la seño, porque pues le despojó, ¿verdad? Se la arrancó, como no lo pudo detener, entonces le quitó, y ya que se quedó con la túnica, entonces es la segunda túnica que pierde José. Como que ya no quería saber más de túnicas especiales, ¿verdad? Y aquí la señora, en Génesis 37, les voy a leer lo que hizo. No, más adelante, en 39, porque en 37 está la otra. En el 39, versículo 11. Aconteció que un día entró José en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa ahí. Y ella asió de su ropa y le diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en manos de ella y salió huyendo. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y que había huido, llamó a los de la casa y les dijo: miren, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que alzaba yo mi voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió. Ella puso pues la ropa de José hasta que vino el patrón de la casa. Entonces le habló las mismas palabras, y el siervo le dijo: el siervo hebreo que trajiste vino para deshonrarme, yo que soy pura y casta, ¿no? No, esa es la Biblia extendida, pero no se apuren. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa y salió huyendo. Y entonces Potifar se encendió en enojo y tomó a José y lo puso en la cárcel. Y ahí estuvo un rato en la cárcel. Después, si siguen leyendo la historia, viene el panadero, viene el copero del rey, del faraón. Uno es restituido, al otro le cortan la cabeza. Y José les dice: acuérdense que estoy aquí en el bote injustamente,
Y sí, nosotros te vamos a ayudar, no le hicieron nada. Hasta que Faraón tuvo un sueño. Y en este sueño nadie se lo podía interpretar y el copero se acordó de aquel José que le había interpretado un sueño y ahora estaba dándole la copa otra vez a Faraón en su mano, como José le había dicho. Y entonces llega por José, no le explican nada, lo bañan, le ponen otro manto para presentarlo delante de Faraón. Y José ya no quería más manto, digo, no, otro ya no. Nada más les interpreto el sueño y me regreso a la cárcel, ya no quiero saber de más manto. Pero les voy a presentar a José ya con su atuendo, porque este es el tercer manto que le ponen de autoridad. Ahí está José. Y la tercera es la vencida, ¿no? Este ya le dieron a la esposa, ya tuvo hijos y fue el segundo de la nación más poderosa de la tierra en ese entonces. Ahora les voy a decir la historia extendida. ¿Se imaginan a Potifar cuando José llega a ser el segundo después de Faraón? Porque Potifar era un oficial de Faraón también. Y de repente sube a un grado mucho mayor. Y llega Blanco a su casa diciendo a su esposa, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Y la esposa preocupada, ¿por qué te corrieron del Egipto? ¿Qué onda? No. Es que al que yo metí a la cárcel ahora es el segundo después de Faraón. ¿Tú crees lo que nos espera? Y la esposa, bien linda, le empieza a contar la verdad. Ah, pues ¿te acuerdas que yo te dije que él había venido? No, yo fui la culpable. Yo fui la abusadora, ¿no? Así diga, pero... Y entonces, pues ya estaba blanco, y ahora imagínate, se puso transparente. Y yo casi te puedo asegurar, aunque la Biblia no nos dice esto, que todos los días que estuvieron ahí, siempre tuvieron temor de que algún día José podía haber tomado venganza por ese trato injusto que había recibido de Potifar y de su esposa. Y con justa razón, ¿sí o no? Nada más que José sí conocía a Dios y perdonó a estos y perdonó a sus hermanos y ya saben toda la situación. ¿Cuál es el problema con la verdad? Porque si no seguimos la historia y olvídense, sigue y sigue y sigue. ¿Saben por qué hay un grave problema con la verdad? Porque la verdad duele. Hay un dicho que dice que la verdad no peca, pero no nos cae bien. Y qué difícil es saber la verdad. ¿No le ha pasado? Y muchas veces por evitar ese dolor, preferimos seguir construyendo una realidad. Me ha tocado ver a gente que ha tenido un padre terrible y todavía tiene esta situación de que era muy bueno y siempre cuenta historias. Pero la verdad es otra. Pero como el dolor es tan grave y tan grande, a veces preferimos nosotros construir una realidad para no sufrir, para no enfrentarnos a la verdad.
geográficas eran para prosperar. Tenían todo. Tenían mucho dinero. Sin embargo, ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que sigue. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De todo esto yo nada más quiero hacerles mención o que se fijen en una palabra, ciego. Y después lo que sigue diciendo, yo te aconsejo, por tanto, que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Esto quiero remarcárselo. Ciego, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y cómo termina? ¿Con qué palabra termina? Arrepiéntete. Y hace 2 domingos, una de las partes de lo que Dios nos dijo aquí es eso, ¿verdad? Arrepiéntete. El mensaje de Juan el Bautista fue, ¿cómo fue? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se lo dice a personas que tenían conocimiento. Igual, si usted lee Apocalipsis 2, del 1 al 7, va a darse cuenta que hay una iglesia, esa es la de Éfeso. Y ahí también le dice 2 veces, arrepiéntete. Y si usted examina por qué se tienen que arrepentir, no encuentra ni una sola cosa mala. Y el mensaje es el mismo, arrepiéntete. Y bueno, si no obedecemos, entonces pues no tenemos ningún efecto. Fíjense nada más lo que dice Juan 8:32. Esa es una de las propiedades que tiene el conocer la verdad. ¿Qué te hace conocer la verdad? Dice, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Esa es una propiedad que tiene la verdad. Yo sé que duele, yo sé que a veces nos incomoda, yo sé que a veces no nos gusta, yo sé que a veces preferimos mejor taparnos como Adán y Eva con hojas de higuera para cubrirnos y presentarnos delante de Dios. Y hasta culturalmente o de buena educación nos han hecho no decir la verdad. ¿Se acuerda cuando lo invitaron a comer y llevó a sus hijos chiquitos y de repente sirvieron en la mesa y a su hijo le pusieron una crema de calabaza para que se la comiera? ¿Y qué dijo su hijo? Guácala, no me gusta. ¿Y qué hizo la mamá con una hoja, con un ojo de águila? Bueno, llámele, o sea, póngale el adjetivo calificativo que sea, pero ¿verdad que lo vio y ya el niño entendió que no tenía que decir nada? ¿O cómo me quedó la comida? Y usted aborrece el hígado y le dan hígado encebollado y dice, buenísimo. ¿Quiere más? No, gracias. Es que estoy lleno. Y puede inventarse otra realidad, ¿verdad? Pero a veces por educación nos enseñan a no decir la verdad. Entre comillas, educación. Qué difícil es poder exponerse a la verdad, ¿verdad? Ha tenido el concepto de alguien que lo admira y a la hora que lo conoce se da cuenta que eso que usted pensaba, dice, ¿por qué te conocí? Me hubiera quedado con el concepto que tenía de ti y hubiera sido más feliz en mi vida. Hubiera podido cumplir todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensaba. Pero ahora que te conozco y me entero de la verdad, ya no me gustó y ahora tengo un doble problema. Pensar todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen hombre y orar por ti para que te arrepientas. Bueno, eso es otra cosa. Fíjense que es un problema también Juan 3, 19 al 21, y este es el problema de la verdad.
Porque dice aquí que esta es la condenación. La luz vino al mundo y resulta que los hombres prefirieron amar más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos que estar siempre expuestos, porque el momento que tú permitas entrar una mentira, la mentira no se puede soportar. Tarde o temprano, la verdad va a salir a la luz, y cuando tú conozcas la verdad, entonces todos esos tiempos como vivimos a veces, que pasamos mucho tiempo cubriéndonos y haciendo muchas cosas que no tienen caso, porque al final no se pueden sostener, la verdad se sostiene sola. Todo se cae, la verdad permanece para siempre. Por eso es que es tan necesario conocer la verdad. Y bueno, quisiera en este momento hacer una invitación para todos los que vienen por primera vez. Quiero presentarles a la verdad. Pilato una vez estuvo enfrente a Jesús y Jesús le habló de la verdad y Pilato preguntó ¿qué es la verdad? Y la tenía enfrente y no la pudo ver. Y tal vez te pase a ti lo mismo. Fíjense, les voy a contar otra cosa más. Porque Jesús hizo en Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17, Jesús hace dos preguntas. Una le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a darle respuestas de toda la realidad que habían recibido de la gente. Unos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros que Elías que ha de venir. Otros, algunos de los profetas. Y luego Jesús les hace otra pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, gracias a Dios por Pedro, hace una declaración y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se asombra. Y se asombró porque le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, esto no viene de tus sentimientos, esto no viene de tus sentidos, de tu conocimiento, de tu marco de referencia. Esto viene directito de Dios. Esta revelación que tú tienes de mí, no la tienes de ti mismo. Y Jesús le cambia el nombre. Ya no eres más Simón, hijo de Jonás, ahora te vas a llamar Pedro. Y aquí no se trata de cambiarnos el nombre, pero sí de lo que hace la verdad con cada uno de nosotros. Aquí hay muchas personas que podríamos dar un testimonio cuando aceptamos esta verdad, el cambio tan grande que ha habido en nuestras vidas. Porque la verdad, cuando la conoces, te hace libre. Y probablemente usted tenga un concepto de Dios, haya oído de Jesucristo, pero yo le voy a dar la oportunidad del día de hoy de que usted tenga un encuentro personal con Él, tú y Él. Así es de que si usted quiere tener esta experiencia y que ya no lo conozcan nada más por oídas o por lo que otros dicen, o porque desde chiquito se lo inculcaron o cualquier cosa, sino que realmente pueda presentarse delante de Dios y decir, ahora sí, te conozco. Si usted quiere en este día, lo único que vamos a hacer es una oración. Yo me voy a poner en su lugar, lo voy a guiar y de ahí va a empezar una relación o a desarrollarse una relación personal con Dios. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer aquí? Puede levantar su mano si habrá alguien que quiere conocer a Jesús y a Dios personalmente, verdaderamente. Levanten su mano. ¿Habrá alguien? Gracias, Dios les bendiga. ¿Alguien más? Gracias. Pueden bajar su mano, ¿no? Mejor pónganse de pie, por favor.
los que levantaron su mano. No hay nada misterioso, no hay nada oculto, no hay nada mágico. Lo único que voy a hacer es lo que Jesús nos dijo en su palabra. Le voy a pedir que cierren sus ojos y que repitan en voz alta estas palabras. Y todo el mundo lo vamos a apoyar, por favor. Dígale: Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te entrego mi vida, te hago el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, yo reconozco que te he fallado. Y en este día estoy delante de ti para que tú me recibas. Y de aquí en adelante conoceré la verdad y la verdad me va a hacer libre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no se siente, le voy a pedir un favor más. Si toma sus cosas y las personas que los invitaron o quien los acompaña, pásenle por favor de este lado donde hay 2 letreros, uno arriba y otro abajo. Pasen por favor allá porque queremos regalarle un Nuevo Testamento o una Biblia. Entonces pasen por favor para allá y acompáñenlo a las personas que los trajeron, por favor. Y nosotros que nos quedamos, todavía hay varias cosas que tenemos que hacer. Yo les quiero decir de qué me he arrepentido. Porque yo he tenido que reconocer que necesitaba arrepentirme. Si Dios está hablando y está marcando acerca de esto, pues tenemos que hacerle caso. Porque de nada sirve que Dios nos hable si no ponemos en práctica su palabra. Nos podemos pasar así la vida y la verdad va a ser muy triste. ¿Se acuerda de la historia de los que llegan allá con el Señor en una parábola y le dicen: Señor, Señor, no en tu nombre oramos por los enfermos y sanaron, compartimos las buenas noticias y se salvaron, hasta resucitamos muertos, sacamos demonios? ¿Se acuerdan? ¿Qué les contesta Jesús? Les dice bien feo, ¿sí o no? Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y revisas lo que dicen y no han hecho más que buenas obras. Y después, viendo el ejemplo de los 10 leprosos, ¿se acuerdan? 10 leprosos que llegaron con Jesús desde lejos porque si se acercaban los apedreaban. Y le dijeron: Señor, y le dicen: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les da la indicación: vayan y muéstrense al sacerdote. Porque ellos tenían que mostrarse al sacerdote y el sacerdote tenía que revisar. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, van a darse cuenta que tenía el sacerdote que examinar la piel y la casa si hubiera alguna mancha ahí, y si eran limpios, entonces los declaraba limpios y eran limpios. Pero resulta que estos 10 leprosos en el camino van y todos son sanados en el camino. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda? Está en Lucas 17, después lo puede ver en su casa. Pero uno de ellos, y era samaritano, se arrepintió y regresó con Jesús. Y cuando llegó delante de él, porque ahora sí se podía acercar porque ya no tenía lepra, todos fueron limpios de sus pecados o limpios de la lepra, pero solamente uno se arrepintió. Y si usted examina lo que pasa después, ese que se arrepintió fue salvo y los demás solamente fueron perdonados de sus pecados. Bueno, les voy a decir en Apocalipsis 1:10 cómo Dios me reveló esto ahí y por eso quiero llevarlos ahí. En Apocalipsis, Juan está en la isla de Patmos, desterrado, pero él tiene una revelación de Jesús nueva. Juan es la persona más cercana a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio, el único de los discípulos que estuvo en la cruz cuando lo crucificaron, el que se sentaba a la derecha de él en todo lugar.
El que fue aceptado a 3 revelaciones especiales, pero llega al cielo y no lo conoce. Y de repente le habla a sus espaldas. Y eso es lo que quiero leer aquí en Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí, espérenme porque ya se me... Ok. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esta voz, si siguen leyendo un poquito, dice: yo soy el Alfa y el Omega. ¿Quién es el Alfa y el Omega? Pues es Jesús, pero no lo reconoció. Y en el 12 hay algo extraño, porque dice aquí: me volví para qué. Me volví para ver qué. ¿Usted ha visto la voz? Generalmente la voz se escucha, la voz no se ve. Aquí pues conocíamos a Frank Sinatra como la voz, tal vez, y ya se murió, pero no creo que se haya vuelto y ver a Frank Sinatra, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, como dice, me volví para ver la voz. Y eso es lo que quiero comunicarles, que yo me he arrepentido. Porque volver es arrepentirte. Y yo puedo decirles que, por cierto, este seminario de matrimonios para nosotros es muy especial porque termina un ciclo, cierra un ciclo de 10 años. Hace 10 años tomamos los seminarios de matrimonios, hicimos un plan para 10 años y acaba en este 2013. Por eso es que dura 4 días, único, irrepetible. No nos vamos a aventar otro paquete así. Vamos a cambiar para los próximos, ya no 10 años, sino 5. Pero lo que les quiero decir con esto, con el campamento, con todo lo que Dios nos ha permitido servirle aquí en amistad, yo tuve que reconocer que estaba como Juan. Yo iba caminando y haciendo y escuchando la voz de Dios atrás, haciendo lo que Él me decía, lo que la voz me decía, pero tuve que arrepentirme, porque no me había vuelto a ver la voz que hablaba conmigo. Y ahora, lo único que quiero hacer, o que he dedicado tiempo para hacer, que tiene que ver con el día de reposo, pero no es un día, es este acto de regresar a Él. Por eso es que Dios lo santificó y lo bendijo, pero eso es otra cosa, eso es aparte, ahorita ni se muevan de eso. Pero yo tuve que regresar a verlo, tuve que volver. Y la invitación de Dios sigue siendo la misma: vuélvete a Él. Para algunos el arrepentimiento así será dejar un mal hábito o dejar una relación ilícita, o tal vez involucre apagar la tele o el internet, yo no sé. Pero hay una palabra de Dios en Hebreos 3 y 4 que se las dejo de tarea, donde habla acerca del día de reposo y le establece y dice qué onda con eso, para que vean que no es un día, sino es un principio. Pero ahí es, 2 veces dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo les podría dar más ejemplos de todo esto porque me lo encuentro ahora en toda la Biblia. ¿Se acuerdan de Job? Job fue un personaje que tenía muchas cosas en el capítulo 1 y del capítulo 2 en adelante fue despojado de todo. Y después su mujer le dijo unas palabras, ya sea bendición o maldición, pero de todo modo se toma como está escrito. Y después vinieron 3 amigos a consolarlo, para amiguitos. Y él se mantenía en su discusión durante casi todo el libro. ¿Quién me pone un referee entre Dios y yo para que vean que esto no me ocurrió porque yo estoy mal? Yo me he mantenido justo. Pero él hace una declaración, por eso les dije en Apocalipsis 3 que se fijaran
en los ojos. ¿Se acuerdan? Ciego, unge tus ojos con colirio y arrepiéntete. Job hace una declaración en Job 42:5, porque él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo me he propuesto buscar al Señor hasta que pueda verlo cara a cara, como Moisés. Y esa es la invitación de Dios para este día. Vuélvete a Él. Está bien que estemos en el camino de Él, oyéndolo, su voz, que es muy bueno, pero no te quedes ahí. Si quieres más, Ezequiel 44, vas a ver a dos tipos de sacerdotes. Unos hicieron desviar al pueblo de Israel y lo hicieron pecar, y los otros se mantuvieron. Y el castigo que Dios les da a los que desviaron al pueblo de Israel es que se van a poner en el templo y los van a servir. Yo cuando leí ese castigo dijo: ¿qué es esto? Eso es un privilegio. Pero después vi lo que le hizo Dios a las personas que no se desviaron, a los que se mantuvieron viéndolo a Él. Y dice: bueno, a estos se van a acercar y me van a servir a mí. Y servir a Dios, comparado con servir al pueblo, puedo decirles que servir al pueblo es un castigo, no es un privilegio. Y servir a Dios, al único Dios vivo y verdadero, es el mayor honor y privilegio que un humano puede experimentar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, que lleve fruto y que dé fruto hasta el 100 por 1. Abre nuestros oídos para que podamos oír y ayúdanos a cumplir, porque no queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a entender el tiempo en que estamos viviendo. Ayúdanos a ver que nosotros debemos de arrepentirnos. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das, porque mientras hay vida hay esperanza. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Dios le bendiga.